Muy bien, vamos a continuar con el último apartado, que es el apartado de artefactos más frecuentes al realizar una valoración ecográfica en el músculo. Estos son los artefactos que vamos a describir ahora mismo. Vamos a comenzar viendo la sombra acústica posterior, veremos la reverberación, realce por transmisión, refracción, y hago un pequeño inciso en este tipo de artefacto, ya que en la refracción veremos otros tres tipos de artefactos subyacentes al mismo, y por último y más importante veremos la anisotropía. Paso a comenzar por la sombra acústica posterior. Bien, la sombra acústica posterior va a ser un tipo de artefacto que nos vamos a encontrar cuando tengamos una estructura que es muy reflectante. Es decir, va a ser una estructura que no deje pasar a través suya el haz de ultrasonido. Va a ser una estructura de calcio, una estructura ósea, y nos va a generar una sombra hipoanecoica en la profundidad de la misma. Según las características de la ecogenicidad de la sombra que nos genera, podremos ver o podemos diferenciar si en caso de que sea una calcificación, si esta calcificación es una calcificación madura o por el contrario es una calcificación blanda. ¿Cómo veremos esto? Si la calcificación es una calcificación madura, la veremos con una sombra completamente anecoica. En caso de una calcificación más blandita, más blanda, nos generará cierta sombra, pero sí permitirá cierto paso del haz de ultrasonido. En esta imagen veis claramente una calcificación madura, ¿verdad? Por esa sombra tan anecoica que nos genera. Continuamos. En esta ocasión vamos a hablar de la reverberación. Este tipo de artefacto lo desglosamos en dos. Vamos a ver la imagen en espejo por un lado y por otro lado veremos la cola de cometa. La imagen en espejo se va a dar cuando tenemos un líquido pegado a una cortical ósea. Lo que va a hacer es que nos va a duplicar este líquido por debajo de la cortical ósea. En el caso de la cola de cometa, nos va a generar una duplicidad de la imagen cuando nos encontramos un elemento metálico. Puede ser un material de osteosíntesis, una aguja en un proceso invasivo, y vamos a ver cómo ese material se va repitiendo hacia la profundidad. El siguiente artefacto es uno de los artefactos que consideramos buenos. Es el realce por transmisión, En este caso, cuando tenemos un acúmulo líquido, el haz de ultrasonido va a coger velocidad y las estructuras que hayan profundas a este líquido se van a ver con mayor nitidez. Por lo tanto, decimos que es un artefacto positivo para nosotros. El siguiente artefacto va a ser el artefacto por refracción. ¿En qué consiste este artefacto? Bueno, este artefacto consiste en un cambio en la dirección del haz de ultrasonido que se va a dar en la interfase entre dos estructuras con velocidades de sonido muy dispares, como bien puede ser la grasa y el músculo. En este artefacto, el ángulo de incidencia va a ser clave. A mayor ángulo de incidencia, mayor va a ser la refracción que nos vamos a encontrar. Bien. Subyacente al artefacto de refracción, nos vamos a encontrar con el registro erróneo. El registro erróneo va a ser un artefacto que nos va a alterar la ubicación real de una determinada estructura, ya que nuestro equipo va a asumir que el haz de ultrasonido viaja en una línea recta, pero como hemos visto antes, la refracción nos va a modificar la dirección de este haz. Por lo tanto, el software del equipo va a reconstruir una imagen que no va a tener en cuenta la refracción y nos va a falsear la ubicación real de esta estructura o de este elemento. El siguiente de los artefactos subyacentes a la refracción va a ser el artefacto que denominamos imagen fantasma o imagen duplicada. Va a consistir en una imagen que veremos de forma duplicada, incluso en ocasiones triplicada. Este tipo de artefacto va a ser más frecuente cuando estamos realizando una valoración de la pelvis desde el recto abdominal. Mirad, en esta imagen podéis ver, los dos asteriscos, están indicando el recto abdominal y en la profundidad veis cómo nos está generando un duplicado de una estructura, ¿verdad? Bien, el último de los artefactos subyacentes a la refracción es un artefacto muy común, que estoy seguro que todos o la mayoría de vosotros os habéis encontrado en alguna ocasión, y es el sombreado de bordes, o también denominado sombra acústica por refracción, ¿vale? Este artefacto se va a dar cuando nos encontramos con una estructura que tiene un gran borde curvado.
el sombreado de bordes va a aparecer como dos líneas paralelas hipoanecoicas que van a ir hacia profundo en los bordes más laterales de esta estructura. Aquí tenéis un ejemplo de ello. Veis cómo claramente en el borde de esta estructura ovalada se generan esas dos líneas paralelas hipoanecoicas que se dirigen hacia profundo. Muy bien, una vez que hemos visto la refracción, vamos a ver cómo corregimos este artefacto. Si recordáis, al principio ya os lo adelantaba un poquito. La forma de corregir este artefacto va a ser cambiar la posición de la sonda para que el haz de ultrasonido sea lo más perpendicular posible a la estructura que estamos valorando. Vamos a continuar con el último artefacto, pero no por ello menos importante. De hecho, va a ser el artefacto que más frecuentemente nos vamos a encontrar cuando realicemos valoraciones musculares y que además tiene una especial importancia debido a su repercusión, ya que la anisotropía se va a mostrar como áreas focales hipoanecoicas dentro del músculo en este caso, pudiendo llevarnos a confusión pensando que es patología, ya que como bien sabéis, en ecografía, en torno al 90% de la patología se va a ver en nuestros ecógrafos como áreas hipoanecoicas. Fijaros la repercusión que puede tener si hacemos algún tipo de abordaje invasivo, algún tipo de tratamiento en una zona que realmente no es patológica. En este caso, igual que sucedía en el artefacto de la refracción, el haz de incidencia del ultrasonido con respecto al músculo o tejido a valorar va a ser fundamental. Fijaros en este vídeo, estamos haciendo un barrido del tercio medio del muslo. Según orientamos la sonda, como podéis ver en la mano, vamos a ver zonas que van a aparecer hipoanecoicas. Ahora mismo, por ejemplo, estáis viendo el recto anterior como hipoanecoico. Esto podría pasar por patología, cuando en realidad, ahora vais a ver, cuando se corrige y se orienta correctamente el haz de ultrasonido, esa anisotropía desaparece y vemos correctamente el patrón sonoanatómico del músculo, como hemos visto previamente, es un patrón normal. Bien, para finalizar este apartado, vamos a ver cómo corregimos el artefacto generado por la anisotropía. Bueno, pues lo primero va a ser orientar la sonda a una posición de 90 grados con respecto a la estructura que estamos valorando. Esto es lo primero. Si hacemos esto y la anisotropía no desaparece, el siguiente paso a dar sería cambiar la posición de la sonda, es decir, cambiar el eje de la sonda. Si estamos haciendo un barrido, un corte transversal, cambiarlo a longitudinal. Si aún así la sombra persiste, es decir, el área focal hipoanecoica persiste, sí que estaremos delante de patología. En caso de que se corrija, será anisotropía.